Saludos, estimados compatriotas, amigos, amigas. En el programa de esta noche de La Voz Boricua vamos a tener un diálogo con el compañero Francisco Jordán, panelista habitual de este programa. Por aquí está el compañero Francisco. Saludos, Francisco. Saludos y buenas noches. Muy bien. También, como siempre, está con nosotros nuestro director técnico, Freddy Vadillo. Esperábamos tener esta noche también al compañero José Israel Alameda, pero tuvo que participar en unas vistas en el Capitolio en San Juan y todavía viene de camino para Mayagüez, así es que lo excusamos fraternalmente. El tema de esta noche que vamos a tratar con mayor tiempo es el de hacer un análisis sobre las elecciones de medio término en los Estados Unidos y cómo nos impacta a nosotros eso, ¿verdad? A nuestra realidad social, económica, política actual y futura. También, si nos da tiempo, vamos a analizar la crisis estructural que tiene el Partido Popular Democrático y, si nos da todavía un poco más de tiempo, algunos minutos para hablar sobre la crisis de credibilidad que ha surgido en el Departamento de Justicia por el amapucho de varios casos serios de asesinatos o de unos supuestos accidentes que tienen más visos de asesinato que de accidente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre eso. Voy a hacer una breve introducción de lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, que ya prácticamente han culminado, con excepción de algunas bancas de la Cámara de Representantes y un asiento en el Senado por el estado de Georgia, donde hay un empate virtual y ninguno de los dos contrincantes obtuvo más del 50%. En ese estado se exige que la persona que gane tiene que sacar más del 50%, no así en la mayor parte de los estados. Y como consecuencia, esos dos candidatos tienen que ir entonces a una nueva elección de desempate creo que el 6 de diciembre, si no me equivoco. Pero volviendo a las elecciones, lo más importante de estas elecciones es que los republicanos habían anunciado que iba a haber una ola roja. Digo roja porque el color de ese partido es el rojo y el color de los demócratas es el azul. Es aquí como el PNP y el PPD, más o menos, ¿verdad? Uno es azul y otro es rojo. Y entonces ellos estaban esperando ese triunfo arrollador. Habían estimado que iban a tener más o menos unos 230 más o menos a 235 representantes en la Cámara y además que iban a ganar el Senado. Estaban asumiendo que eso iba a ser viable debido a la mala gestión que ha estado haciendo el presidente Joe Biden, lo cual a todas luces es cierto, ¿verdad? Ya que en Estados Unidos hay una inflación rampante que está llegando casi al 10%. Últimamente estaba como en el 9.4%. Además de eso, el alza en los costos de los alimentos, de la gasolina, de la electricidad, y la no alza de los salarios, ¿ok? Lo que implica que hay una pérdida significativa en el poder adquisitivo de la gente sencilla, humilde, trabajadora del pueblo. Así que desde ese punto de vista, esa ola roja no ocurrió y se le están achacando gran parte de las culpas, se las están achacando al expresidente Donald Trump, porque precisamente Donald Trump apoyó a una serie de candidatos y candidatas
con unos discursos, por un lado, racistas y por otro lado, supremacistas blancos, ¿verdad? Su discurso siempre ha sido un discurso de supremacismo blanco, con aquella frase de hacer a los Estados Unidos grande otra vez, Make America Great Again. Ellos dicen América creyéndose que América son los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos son tan y tan pillos que hasta se han robado el nombre de América, que no se le dio al continente del norte, sino al continente del sur, originalmente, ¿verdad? Por el explorador Américo Vespucio. Pero se han robado hasta el nombre. Entonces, desde ese punto de vista, se está señalando que muchos de los candidatos que perdieron eran los candidatos, lo que se llama los negacionistas de Donald Trump, que alegan o habían alegado en sus discursos, habían alegado que las elecciones pasadas del 2020 le fueron robadas al presidente Donald Trump y que debido a ese fraude masivo fue que él perdió las elecciones y las ganó Biden. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha señalado que una de las causas que más peso ha tenido en la pérdida de los asientos de los republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado, fue la decisión del Tribunal Supremo reaccionario, mayormente reaccionario, impuesto precisamente por los republicanos y por Donald Trump, la decisión de revertir el caso ya de 50 años de viejo de Roe versus Wade, que es el caso que garantiza el derecho al aborto en las mujeres. El Tribunal Supremo recientemente dijo que ese derecho no existía y que los estados podían regular ese derecho a como le viniera a su voluntad, ¿verdad? En varios de los estados eso se puso también como una enmienda a las constituciones estatales, la cuestión del derecho al aborto, y en casi todos los estados que se puso esa enmienda a la Constitución, la enmienda pasó, es decir, ganó, ¿verdad? Que se garantizara el derecho de las mujeres al aborto. Hasta donde yo he podido estar viendo en las noticias en Estados Unidos, son dos elementos, dos factores fundamentales que le rebotaron en contra a los republicanos. Uno fue ese que acabo de mencionar, lo del aborto, y el otro factor fundamental fue lo de la inflación, la economía, ¿verdad? La situación de la economía. Esos son los dos factores que se han mostrado con mayor peso en la toma de decisiones del pueblo, de la gente. Hay algunos estados donde las fuerzas estaban más o menos equilibradas, pero finalmente se han demarcado a favor de los demócratas, como fue el caso de Arizona, donde un senador demócrata derrotó a un incumbente, a un aspirante republicano. El caso más drástico fue, bueno, dos casos, el de Filadelfia, donde Fetterman le ganó al doctor Oz, que fue impulsado por Donald Trump, y en el caso de Nevada, que la senadora incumbente Catherine Cortés Masto le ganó en la raya al contendiente republicano. Entonces, esos dos asientos, el de Filadelfia y el de Nevada, ya le garantizaron a los demócratas la mayoría en el Senado. Queda nada más por dirimir el escaño de Georgia, que se va a hacer en diciembre, como ya les señalé. Y entonces esto ha traído unas repercusiones, ¿verdad? O va a traer unas repercusiones grandes, no solo para nosotros, sino para los propios Estados Unidos y para otras partes del mundo. Pero quiero dejar a Francisco para que Francisco también aporte en este análisis. Adelante, Fran. Sí, gracias, Ramón. Realmente, bueno, me gustaría partir desde una frase que nos dijo ese insigne presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde en su empeño por convertirse en el salvador
de la nación americana dice: nuestro país se está convirtiendo en el tercer mundo. Y ese punto de partida lo utiliza él para convencer a sus huestes de que tienen que actuar de la manera que sea necesario para hacerse del poder, mantener el poder, y si lo pierden, pues lo que han hecho, ¿no? Acusar a los demás de fraude y montar, como hicieron en la avalancha que se suscitó eh, en el Congreso, ¿no? Que fue prácticamente un intento de golpe de Estado. Pero nada, Trump entonces se ha convertido en el jefe de las fuerzas que representan a una nación dividida, a una nación que está, que es una nación de inmensos contrastes, que es una nación llena de prejuicios, una nación racista y una nación violenta. Él representa ese sector. Y ese sector apostó a que iba a ganar, de que iba a prevalecer, y el resultado, como tú bien has dicho, es que las cosas se han mantenido en la misma situación en que estaban. O sea, no ha habido ningún cambio. El Partido Demócrata sigue dominando la Cámara. En el Senado puede haber un virtual empate donde entonces la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, pues lo rompe, y los demócratas siguen dominando. O sea que no, ha sido una gran derrota para Trump. Eso no significa que ha sido una derrota para el Partido Republicano, porque ya tienen un nuevo candidato que sustituye a Trump, que es igual de Trump, lo único que menos verbal. Piensa igual que Trump, actúa igual que Trump, pero es más comedido, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, quizás tú lo tengas por ahí, pueda. Ron DeSantis, de Florida. Exactamente. Pues este individuo es un Trump más, con más finura, ¿no? No, no es tan grotesco como Trump. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que se está planteando aquí es que dos partidos políticos han dominado la política norteamericana desde casi siempre, ¿verdad? Y continúan en esa lucha por el poder. O sea, lo que se está aquí, y en eso, cuando hablemos de la situación de Puerto Rico, vamos a ver la similitud de esa situación. O sea, las organizaciones llegan al punto, todas las organizaciones llegan al punto de partida donde eh, tienen que decidir entre mantener la organización o mantenerse eh, defendiendo los postulados que la crearon. En este caso, los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, no tienen muchas diferencias en cuanto a muchos de los issues que se dan en Estados Unidos, pero sí tienen un deseo de mantenerse en el poder, al punto de que echan a un lado las necesidades del pueblo. Y entonces a mí me gustaría que como parte de este análisis nosotros hablemos de qué realmente son los Estados Unidos, porque en Puerto Rico mucha gente piensa que Estados Unidos es el paraíso terrenal, que Estados Unidos tiene los recursos inmensos disponibles para ayudarnos, para salir de todos los problemas que tenemos, etcétera. Y la realidad es que, aunque es el país más rico del mundo, sin duda alguna, sus problemas son tan graves y no los pueden solucionar, pues mucho menos van a solucionar los problemas de Puerto Rico. Entonces, lo que se está planteando ahora es que ese gobierno dividido, ese gobierno que lleva ya varios años así y que va a continuar hasta las próximas elecciones, y quizás eh, suceda lo mismo con las elecciones de aquí a 2 años, ¿no? No puede atender los problemas graves que tiene
los Estados Unidos. Y los problemas principales son la inflación, que está ahora rondando el 8%, la delincuencia, que podemos después dar datos de los datos de delincuencia en Estados Unidos, que son exorbitantes, y el problema de la inmigración. Esos problemas que son reales, además del problema de la pobreza, del problema de la gente sin hogar que reside en las calles, ¿verdad? Y que vive en su carro, que vive en los puentes. Luego podemos dar datos precisos sobre esa situación. Entonces, está abogado a que este gobierno de los próximos años se va a estar encargando solamente de la financiación del gobierno, es decir, dónde vamos a poner los fondos para seguir, pues lo mismo que pasa aquí, ¿no? Seguir robando, seguir viviendo del gobierno. Van a invertir mucho tiempo en problemas como las investigaciones con respecto, digamos, a los negocios del hijo de Biden, ¿verdad? Para debilitar la posibilidad de que Biden vuelva a ser reelecto, que ya el Partido Demócrata está considerando otros candidatos pensando que Biden también lo ha hecho tan mal que posiblemente no sea un buen candidato para reelección, y especialmente si no va contra Trump, ¿verdad? Entonces no van a atender los problemas reales de la población de Estados Unidos. Hay quien ya empezaron una campaña, por ejemplo, la revista The Economist dice que la democracia de Estados Unidos, con esta situación de estas elecciones de medio tiempo, parece más sana y más segura. Y eso lo achacan a que no se dejaron influenciar por las amenazas de Trump, por la situación de Trump, pero realmente la democracia de Estados Unidos no es más sana ni es más segura. Es una democracia sumamente débil, es una democracia sumamente en declive, y eso también podemos hablar de la participación en las elecciones, que es mucho menor que la que se da en Puerto Rico. Así que por ahí seguimos. Ramón, continúa. Gracias, Fran. Bueno, yo quiero añadir a lo que tú dices, ¿verdad? Que la situación de esos dos partidos realmente es una situación grave, es una situación crítica. En primer lugar, porque los demócratas siempre, históricamente hablando, han sido más belicosos que los republicanos. Pero ha habido republicanos como George W. Bush, que no se quedó atrás, porque cuando invadió Irak, él dijo que él era un presidente de guerra. Dijo, I am a war president. Así dijo, ¿verdad? En el caso de Donald Trump, el problema más grave que tiene Donald Trump, a mi modo de ver, es que él tiene una confusión ideológica terrible. Esa confusión ideológica parte, obviamente, de su condición de magnate económico. Debido a que es una persona, ¿verdad? Multimillonaria, pues su pensamiento es ese, su pensamiento es el de las grandes empresas, el pensamiento capitalista. Pero por otro lado, él ha establecido un pensamiento nacionalista de corte reaccionario para tratar de volver otra vez, como él dijo, a ser grande los Estados Unidos. Déjame interrumpirte un momentito Sí, para reforzar algo que dijiste. Estados Unidos es una nación que ha vivido siempre de la guerra. Es una nación belicista, es una nación que a pesar de que en sus inicios tuvo varios conflictos internos, la guerra civil, la guerra contra Inglaterra, la guerra de independencia, la guerra que llevaron contra las naciones y las naciones aborígenes de allá, indígenas, la masacre que tuvo. Después de ese periodo, se mantuvieron aislados
y entraron tarde a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero fueron para el sector o el mundo occidental, fueron los héroes, ¿no? Y se adjudicaron victorias que no les correspondían. Por ejemplo, la derrota de los nazis, ellos se la adjudican, sin embargo, corresponde más a la Unión Soviética, que fue quienes sufrieron, quienes tuvieron millones de muertos y quienes por fin derrotaron, pudieron derrotar y entrar en Berlín, ¿verdad? Así que esa característica de ser un país que vive de la guerra ha sido distintivo de los Estados Unidos. Perdona que te interrumpiera, pero quería abundar en eso un poco, recalcarlo. Sí, adelante, Juan. No, no hay problema con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que históricamente hablando, el Partido Demócrata ha sido más belicista que los republicanos. Es decir, Cierto, sí. ha instigado más las guerras, ha participado más en guerras, como por ejemplo la guerra de Vietnam, ¿verdad? Que fue impulsada fundamentalmente por Lyndon B. Johnson, que era presidente del partido, o sea, del gobierno de Estados Unidos, pero del Partido Demócrata. Y en el caso de Trump, lo que yo estaba diciendo era que Trump tiene un conflicto muy grande a nivel ideológico, porque por un lado, él no quiere hacer que los Estados Unidos entren en guerra, o sea, como la de ahora, ¿verdad? Como lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, o como ocurrió con la guerra de Afganistán, que Estados Unidos estuvo 20 años invadiendo Afganistán y finalmente tuvieron que salir huyendo de allí con el rabo, ¿verdad?, entre las piernas. Es a eso a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, desde ese punto de vista, la posición de Trump fue no involucrarse en más guerras externas. ¿Y de dónde salió esto? Bueno, eso fue una conversación que él tuvo con el presidente Jimmy Carter. Y él le preguntó a Jimmy Carter que cuál era el motivo de por qué China en tan pocos años se había desarrollado tanto y había adelantado tanto a nivel industrial y a nivel tecnológico. Y Carter le respondió de una manera bien sencilla. Le dijo, porque China nunca ha invadido a ningún país y nunca le ha hecho la guerra a nadie. Y todos los recursos los pone en el desarrollo económico del país. Eso le trabajó a Trump en la cabeza y por eso fue en que Trump planteó, cuando fue presidente, establecer relaciones amistosas con Corea del Norte, salirse de Afganistán, porque quien primero lo plantea es Trump, no fue Biden. Biden sacó las tropas, pero quien planteó la retirada inicialmente fue Trump. Y entonces, Trump lo que había querido era poner todos los recursos para el desarrollo interno de los Estados Unidos, como tú lo estás planteando, para disminuir, no acabar, pero disminuir la pobreza, los problemas de adicción a drogas tan grandes que tiene ese país, el racismo que hay en ese país, como tú señalaste, la delincuencia en general, ¿verdad? Y por un lado, Trump quiso dirigir, ¿verdad?, sus esfuerzos hacia eso, pero lo hizo de una manera equivocada porque su discurso se centró en resaltar las cualidades racistas de la población blanca reaccionaria en Estados Unidos. Entonces lo que él hizo fue crear un movimiento, vamos a decir, un movimiento sumamente violento, como los que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2021, ese movimiento que fue impulsado por él, ¿verdad? Y entonces esa gente son las que están ahora o las que compitieron mayormente por el Partido Republicano en las elecciones, porque el Partido Republicano ahora, quien lo dirige es Donald Trump. Y ahí están surgiendo unos conflictos internos
por la victoria de DeSantis en Florida, a quien ya Trump atacó, ¿verdad? Diciéndole que él era Ron DeSantimonious, Sí. como diciendo que era un demonio, ¿verdad? Ron DeSantimonious. Y entonces eso ha causado una división en el Partido Republicano porque Mitch McConnell, que es el portavoz en el Senado, ya se separó de Trump y ha dicho que hay que sacarlo, que no puede volver otra vez porque va a destruir el Partido Republicano. Entonces, esos conflictos ideológicos que tiene el Partido Republicano, por un lado, ¿verdad?, son graves y están conduciendo a ese partido a, vamos a decir, a una crisis interna que aunque no se manifestó para estas elecciones totalmente, sí se va a manifestar para las elecciones del 2024. Y sobre todo porque Donald Trump dijo que mañana martes él va a hacer un anuncio importante. Ese anuncio se supone que fuera o que va a ser su lanzamiento a su candidatura a presidente del 2024. Y ahora mismo hay una pugna interna callada, secreta, entre todas esas fuerzas que no quieren que él lance esa candidatura. Y por otro lado, lo mismo pasa en el Partido Demócrata. Hay una crisis entre dos sectores importantes, que es el sector conservador y el sector que llaman allá progresista o más liberal, dirigido por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros representantes a la Cámara, ¿verdad? Pero donde se manifestó fuerte esa crisis, esa división, fue en el estado de Nueva York, porque el presidente del Partido Demócrata en el estado de Nueva York se dedicó más, gastó más dinero haciendo una campaña en contra de los candidatos progresistas del Partido Demócrata, como Alexandria Ocasio, que ganó con un 70%, ¿verdad? Y otros candidatos demócratas, de los cuales 4 perdieron ante candidatos republicanos, que eran asientos seguros que iba a tener el Partido Demócrata si este hombre no hubiese destinado más de $70 millones en anuncios de campaña en contra de esos 4 candidatos demócratas. Y eso es un reflejo de esa crisis interna, porque esa persona, de hecho, están pidiendo la renuncia ahora mismo, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y otros líderes locales de Nueva York le están pidiendo la renuncia a ese hombre. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que esas pugnas políticas ideológicas internas que ahora todavía no han hecho, no han aflorado mucho, ¿verdad? Excepto en el Partido Republicano, donde están empezando a aflorar ahora mismo. Esas pugnas internas sí van a manifestarse en las elecciones del 2024 y nos afectan a nosotros porque nosotros, como, ¿verdad?, somos un país colonizado por los Estados Unidos, pues entonces se dedican menos recursos a nosotros. Hay los problemas nuestros, como tú dijiste ahorita, son más graves que los de Estados Unidos también. Y mientras los Estados Unidos destinan miles de millones de dólares a Ucrania para mantener la guerra contra Rusia, a nosotros no nos aprueban ni los dineros que se suponía que nos aprobaran del huracán María desde hace 5 años. Adelante, Frank. Sí, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría ofrecer algunos datos interesantes de la situación social que vive Estados Unidos. Por un lado, ya hemos establecido, Estados Unidos es el país que más recursos asigna a los gastos militares en el mundo. O sea, es el país que más recursos asigna a los gastos militares en el mundo, teniendo una población de alrededor de 360 millones de personas, ¿verdad? Estados Unidos, los votantes son, los que votan en las elecciones de Estados Unidos tradicionalmente son alrededor de 61, 62%. En Puerto Rico son sobre 70 y aunque está bajando, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el próximo tema que vamos a tocar, pero es mucho más grande, ¿no? O sea que esa democracia es una democracia muy endeble, muy endeble. La gente no confía en el sistema, no vota, no confía en los partidos
y ese 61% o 62% es el que decide entre esos dos partidos. Ahora, miren ustedes, en Estados Unidos hay más de 500,000 de personas sin hogar. En el 2020 eran 567,700 algo, 715 personas sin hogar, o sea, personas que no tienen un techo seguro, personas que viven en la intemperie, que viven bajo los puentes, que viven en los automóviles. Y hay 37.2 millones de personas, 37.2 millones de personas en condiciones de pobreza. Eso significa que en una familia de 4 personas, eso son la información del censo de Estados Unidos, en una familia de 4 personas, el ingreso es de $13,000. Imagínense ustedes, $13,000 al año. Una familia de 4 personas viviendo en Estados Unidos, que sabemos que es el costo de vida es bien alto, con $13,000 al año, poco más de $1,000 mensuales para una familia de 4. En Estados Unidos, siendo el país más rico del mundo, en Nueva York nada más, hay 89,000, más de 89,000 indigentes, o sea, personas que no tienen absolutamente nada, que viven de la caridad pública, viven en la calle, ¿verdad? 89,000 personas. Así que el índice de criminalidad en Estados Unidos es 48.41%. Eso es un cálculo que se hace a base de 100,000, de cada 100,000 habitantes. 48.41%. Si comparamos eso con varios países, ¿verdad? Digamos en Rusia es de 39.32%. En Corea del Norte se parece bastante, es 58%. En Cuba es solamente 31.72%. Y en China es de 28.82%. O sea, la criminalidad el índice de criminalidad de Estados Unidos es mucho más alto que en esos otros países que son sus enemigos naturales, los países que Estados Unidos critica, y sin embargo, los problemas que tiene Estados Unidos internos no los resuelve. No los resuelve ni los va a resolver con esta pugna política que los va a llevar a trabajar con asuntos inconsecuentes durante estos 2 años. Con eso quisiera terminar este tema, Ramón. Muy bien, Fran, gracias. Bueno, pues vamos a pasar ahora al segundo tema, que es la crisis interna en el Partido Popular Democrático, que se ha demostrado esta semana pasada fundamentalmente con el problema surgido por las enmiendas al reglamento del Partido Popular. Y el intento del grupo de la generación mayor de José Luis Dalmau, el presidente del Senado y del Partido Popular, de Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y de ese grupo, el intento de posponer la elección para el presidente para finales del año próximo. Eso fue rechazado por un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra Héctor Ferrerijo, Pablo Hernández, el nieto de Hernández Colón, y otras personas más que son del ala juvenil del partido. Ellos se oponían a eso o se opusieron porque entendían que era una trampa de parte de la gente de Dalmau para ganar tiempo y cuando se hiciera la elección entonces tener todos los cabos amarrados para hacer que José Luis Dalmau fuera elegido presidente,
y de ahí entonces ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular. Pero eso para mí es simplemente la superficie de lo que está pasando a nivel interno. Y es que el Partido Popular es un partido que ya es inconsecuente para nuestra realidad política y económica actual. El Partido Popular ha sido desde su fundación el aliado más cercano del gobierno de los Estados Unidos. El Partido Popular ha sido vamos a decir, el parapeto de todas las políticas represivas y agresivas y discriminatorias de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Y el Partido Popular, desde su fundación, por su presidente Luis Muñoz Marín, se dedicó a establecer unas políticas fundamentalmente represivas, autocráticas, en contra del sector independentista. Y esto no me lo invento yo, estos son datos históricos. Por ejemplo, en el 1948, por ahí más o menos, el Partido Popular aprobó lo que se llamó la Ley de la Mordaza, donde se prohibía hablar de independencia y metían preso a cualquier persona que hablara de independencia. El Partido Popular Democrático fue a la cabeza, ¿verdad?, de Muñoz Marín, fue el que obligó o forzó a don Pedro Albizu Campos a lanzarse a la insurrección de 1950 porque los Estados Unidos querían eliminar la presencia del Partido Nacionalista en la política nuestra para poder entonces traer el Estado Libre Asociado y enmendar su política colonial tradicional para luego presentar la resolución 748 Romano 8 en la Asamblea General de la ONU y disfrazar la colonia con el llamado Estado Libre Asociado. Eso ha sido el Partido Popular. Pero en un inicio el Partido Popular estableció, y eso hay que reconocerlo, unas políticas fiscales de decencia administrativa. Saneó bastante la administración pública al principio, estoy hablando de las primeras décadas, y ayudó en un desarrollo interno nuestro, trayendo recursos de los Estados Unidos, fundamentalmente capital estadounidense para acá. Pero eventualmente ya bajo el gobierno de Hernández Colón, el último gobierno de Hernández Colón, en el 1988 al 92, Hernández Colón opta por asumir el neoliberalismo como política oficial del Partido Popular y él fue el que planteó en aquella época la privatización de la Telefónica. ¿Se acuerdan ustedes de la vaca Fortunata que la llevaron unas personas a una manifestación que se hizo? Y de ahí para acá el Partido Popular perdió su norte, perdió su relación de justicia social con el pueblo y se convirtió en un partido aliado a los grandes intereses económicos extranjeros, que es lo que ha sido desde su fundación el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Pero no vamos a analizar hoy el Partido Nuevo Progresista, sino señalar que el Partido Nuevo Progresista, que además es un aliado también del gobierno de Estados Unidos y que lo que hace aquí es servirle a las políticas de ese gobierno, no a nuestro pueblo. Pero el Partido Popular traicionó su tradicional política de justicia social para convertirse entonces en un partido de apoyo a los grandes intereses corporativos y promover la privatización de los bienes públicos porque Batia, ¿verdad? El ex senador Batia fue el mayor impulsor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ahí lo dejo, Frank. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tal vez vamos a añadir que en la década del 30, en la década del 40, el movimiento liberador, principalmente del Partido Nacionalista y de otros movimientos que había que defendían la independencia también, inclusive el mismo Muñoz Marín se inició como un abanderado de la independencia. Y esa era la ideología que imperaba en la mente y en el alma, en el
espíritu del puertorriqueño. Y es el Partido Popular el que viene a poco a socavar ese deseo de los puertorriqueños de valerse por sí mismos, de ser independientes, ¿verdad? De establecer su propio, de utilizar su propio criterio para decidir y resolver sus problemas. Eh, Ese valor intrínseco, ¿verdad?, del ser humano de hacer las cosas con su propio esfuerzo, y el Partido Popular inició en esa campaña. ¿Se recuerdan la, la campaña de construcción de hogares mediante el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio, donde iban las comunidades, se organizaban, eh, eh, se compartían, el gobierno ponía los materiales y se compartía el esfuerzo del trabajo en las comunidades, construyendo los hogares de diversas comunidades? Pues eso el Partido Popular lo abandonó, como tú bien dijiste, y culminó con la adopción de la política neoliberal, pero venía desde antes, ¿verdad? Desde la operación Manos a la Obra, donde entonces se trató de atraer el capital para acelerar un desarrollo que eventualmente se comprobó que fue un desarrollo artificial, ¿verdad? Un desarrollo solamente que benefició a un sector eh, empresarial y a un sector ausentista, y no a las grandes poblaciones de Puerto Rico. Claro, indirectamente, pues sí, nos educamos, nos aprovechamos de ciertos programas, y mucha gente eh, pasó de ser de una pobreza extrema a una pobreza menor, ¿verdad? Seguimos siendo pobres, pero podemos sobrevivir. Y es interesante entonces ver cómo, y en esto tengo que hablar también del partido del PNP, ¿no? Del Partido Nuevo Progresista, cómo estos dos partidos han vivido de ilusiones. El PNP propone la ilusión de la estadidad, ¿verdad? Que está, dicen ellos, a la vuelta de la esquina o está más cerca cada vez. Y hemos visto con lo que acabamos de analizar ahora de las elecciones en Estados Unidos, que la estadidad se aleja y se aleja cada vez más, porque no le interesa a Estados Unidos atender ese problema. No solamente no le interesa, no le conviene en estos momentos hacerlo, y no van a poner ningún recurso en solucionar el problema del estatus de Puerto Rico. O sea, entonces el Partido Popular, como bien tú dijiste, ya quemó todos sus cartuchos, ya no tiene nada que decir, ya no tiene que ofrecerle nada a este pueblo. Están tratando de idearse unas nuevas definiciones que son elucubraciones, ¿verdad?, fantasiosas, que solamente los líderes entienden, donde ellos pretenden que Estados Unidos conceda una y otra cosa, sin ninguna eh, sin ningún indicio de realidad en ese sentido, ¿verdad? Es interesante entonces saber, y esto los puertorriqueños no lo deben olvidar, que en las últimas elecciones el país se dividió en cuatro grandes grupos. Un buen grupo que se abstuvo de votar, un grupo que favoreció la estadidad a través del PNP, un grupo que favoreció al Partido Popular, y un cuarto grupo que se encaminó a otras soluciones, a nuevos partidos, a candidatos independientes, y eh, no se atendió el asunto de las coaliciones porque la ley lo prohíbe. Entonces el Partido Popular dijo que iba a atender la ley electoral, que, que es la que prohíbe ese tipo de cosas en Puerto Rico, las coaliciones y los acuerdos entre partidos. Y entonces, una vez adquieren un cierto poder, pues no tienen el poder completo, ¿verdad? Solamente tienen las cámaras, ¿no? La Cámara de Representantes. Entonces se echan para atrás y ahora no quieren atender el asunto de enmendar la ley electoral en unas enmiendas reales, ¿no? Se está haciendo un proceso de enmienda, o sea, hizo un proceso de enmienda cosmético más que nada.
Así que estos partidos, al igual que los partidos en Estados Unidos, y en esto es lo que quería la similitud que hay, están aferrados al poder y están simplemente manteniéndose ahí porque tienen administración de la colonia. Hay un gran sector en cada partido, ¿verdad? Que son elementos corruptos, elementos que viven del chantaje, que viven de la ventajería política, ¿verdad? Que se aprovechan de los fondos públicos que supuestamente van a sanear algunos de los problemas que tenemos y se los apropian. Que aprueban leyes a la medida de sus necesidades para luego decir, no, nosotros actuamos de acuerdo a la ley. Pues claro, claro, si tú apruebas una ley, lo que sea, pues vas a ser legal, por supuesto, ¿verdad? La esclavitud fue legal. En la Alemania nazi, el exterminio de los judíos era legal. O sea, esto no tiene nada que ver con que sea dañino o que sea beneficioso. Y entonces esa es la situación que tenemos en Puerto Rico. El Partido Popular ya no tiene nada que ofrecer y está sobreviviendo a base de mantenerse en el poder, de mantener unas personas disfrutando de unos beneficios y un pueblo engañado. Así que esa es la situación que tenemos con el Partido Popular. Yo creo que hay una buena oportunidad en estos próximos años para que tanto los nuevos partidos como las personas que nos abstenemos de votar, repensemos qué es lo que se va a hacer en Puerto Rico, ¿verdad? Hay que actuar creativamente, hay que buscarle la vuelta a esas leyes que se han aprobado para mantener en el poder a estos dos partidos y buscar la vuelta de alguna manera para derrotarlo. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra posición ideológica en cuanto a esto. Así que adelante, Jamón. Gracias, Fran. Bueno, coincido prácticamente con lo que tú has dicho, ¿verdad? Pero tengo mis dudas con ese último señalamiento tuyo de esas nuevas formaciones políticas, porque realmente para mí no representan ninguna solución a nuestros graves problemas históricos, ¿verdad? No lo representa ni el Partido Independentista Puertorriqueño, que no es un nuevo partido, aunque ha tenido una nueva renovación con la posición de Juan Dalmau sobre la nueva patria que él señaló en las elecciones. El movimiento Victoria Ciudadana no creo que sea ninguna alternativa porque es un movimiento muy confuso, es un movimiento que no se define ideológicamente, no está a favor de la independencia, ni de la estadidad, ni del Estado Libre Asociado o de la autonomía. Está a favor de la descolonización, pero no dice tampoco qué es eso. Y el otro partido, que es el Proyecto Dignidad, es un partido de ultraderecha, es decir, es la gente más conservadora que estaba en el Partido Nuevo Progresista, que se salieron de ese partido porque ya no se sentían representados por esas personas y formaron ese nuevo proyecto, que es un proyecto ultraconservador, que representa solamente a los sectores ideológicamente más retardatarios del país, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí no hay mucho que buscar. Yo de hecho no pongo mis esfuerzos en buscar alternativas a través del sistema electoral. Yo creo que eso no rinde ningún fruto. ¿Ok? Ahora lo que se está planteando, y que yo sé que no es tema de análisis, lo analizaremos en otro programa tal vez, lo que se está planteando por ahí es una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Pero de eso hablaremos en otro momento porque la ley, como tú dijiste, prohíbe las coaliciones, ¿verdad? Así es que desde ese punto de vista,
yo lo que sí veo es que se están generando condiciones en el pueblo para que surja algún tipo de esfuerzo político de transformación, de descolonización real del país. Que puedan participar algunas de esas fuerzas, sí, yo entiendo que sí podrían participar en un esfuerzo de ese tipo, pero no a través de las elecciones. Ahora mismo, pues, eso ha sido igual que antes, ¿verdad? Hay 5 partidos y es lo mismo que si hubieran 2. No hay mucha diferencia en las leyes que se han aprobado y en el tipo de política. Lo que sí yo creo que se ha demostrado es que cada vez hay más degeneración política en el país, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular. Y esto nos trae al último tema de hoy, que es el tema de la corrupción en el Departamento de Justicia por haber amapuchado, supuestamente, ¿verdad? Haber amapuchado la investigación sobre la muerte de este muchacho artista de canción urbana. Le dicen trapero, no sé lo que eso quiere decir. No estoy al tanto de esos ritmos nuevos. De este muchacho Fred que fue asesinado y la fiscal a cargo de la investigación sufrió presiones grandes de la jefa de fiscales en ese momento y la obligaron a suspender la investigación. Eso es lo que ella está alegando, está diciendo y ha mostrado evidencia, ¿verdad?, de que eso fue así. Y entonces ahora el Departamento de Justicia no sabe qué hacer con eso y Domingo Emanuel y el secretario primero dijo que no sabía nada, dijo que no dijo, sino que dijo Diego, ¿eh? Se hizo una melcocha, una gelatina, diciendo que pues que no había mayores problemas, que él iba a cumplir con lo que había que hacer y finalmente, después de muchas críticas que hubo en la televisión y en los medios de comunicación, finalmente él accedió a enviar el caso al fiscal especial independiente, que es otro cuerpo, otra oficina que también está en entredicho por los amapuchos que ha hecho. Vemos. Y el problema que nosotros tenemos es que aquí los fiscales son, los secretarios de justicia son puestos por los gobernantes y como consecuencia de eso responden a las necesidades ¿verdad? Del gobierno. Ese fue el caso de Wanda Vázquez, que también está involucrada en eso. Pero en términos generales, los departamentos de justicia aquí han sido departamentos que lo que han hecho es amapuchar casos que beneficien a los gobiernos. No son como en otros lugares o como en Estados Unidos, donde, por ejemplo, en muchos lugares, muchos estados, el fiscal general es elegido por el pueblo. Es decir, tiene que ir a elecciones. Vemos. Y ese es el caso, por ejemplo, de Nueva York y de otros estados donde los fiscales generales tienen que ir a elecciones, ¿verdad?, del pueblo. El pueblo los elige y por lo tanto no son necesariamente dependientes de los gobernantes de esos estados. Sí. Por eso, Jamón, no nos debe extrañar que esto ocurra, por eso mismo que tú estás señalando. O sea, y no ocurre solamente en el Departamento de Justicia, ocurre o ha ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la Autoridad de Acueductos, en el Fondo del Seguro. O sea, en la medida en que los funcionarios sean puestos por situaciones políticas, por preferencia, o en el caso del Departamento de Justicia, nombrado directamente por el gobernador, y que entonces eso se extienda no solamente al jefe, sino en el caso del Departamento de Justicia, los jueces, los mismos fiscales. O sea, este es un sistema que se presta totalmente a que sea manipulado por el jefe, que en este caso sería el gobernador, y que respondan a esos intereses más que a los intereses del pueblo. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo en que, claro, en este caso se trata de la justicia
que es un elemento fundamental, ¿verdad? En cualquier sociedad civilizada, el que la justicia sea imparcial, el que la justicia sea igual para todos. Todos sabemos que aquí el dicho válido de que eh, el que no tiene dinero no se bautiza, ¿verdad? Aquí diríamos, el que no tiene padrino no se bautiza, ¿verdad? Así que el que no tiene padrinos aquí está condenado a sufrir de todas las injusticias que pueda haber, y el que tiene padrino, pues es beneficiado. O sea, aquí no hay mucho que decir. Aquí sin duda lo que tú señalaste hace un momento es la madre del problema. O sea, todo ese andamiaje de corrupción, de preferencia, de nombramientos sin ningún mérito. Y con eso sí que hay que combatirlo. Lo que decías antes del tema anterior, de la cuestión de los nuevos movimientos políticos, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no creo en que las soluciones van a venir en los procesos electorales. Creo que hay que buscar unas soluciones nuevas. Lo que estoy diciendo es que estas personas, que son algunos nuevos en el proceso, en la gestión política, si quieren dejar su huella en este país, tienen que buscar esos medios y aliarse con esos nuevos señalamientos que tienen que surgir. Eso sería. Adelante, Ramón. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero quiero hacer un comentario relacionado a eso que tú dices. Miren, ahora mismo, hoy, el gobernador Pedro Pierluisi acaba de anunciar que Luma se queda, que él va a ratificar el contrato de Luma. En este país, no tal vez el 100% de la población, pero sobre el 90% está en contra de Luma. De que Luma se quede. ¿Pero por qué Luma se queda? Porque un solo individuo tiene el poder en sus manos de aplastar la voluntad pública de un pueblo, y después se atreve a decir que vivimos bajo una democracia, cuando un solo individuo tiene el poder de aplastar la voluntad de un pueblo que se opone a que esa empresa se quede administrando la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, el aspecto de la transmisión de la energía. Porque estamos viviendo en un momento donde la energía es más cara, donde es más inestable por todos los apagones y toda la ineficiencia de Luma, y este señor no le importa la voluntad del pueblo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vivimos en una democracia o no vivimos en una democracia? Claro, yo creo que hoy ese señor, con esas declaraciones, firmó su sentencia de muerte política, ¿verdad? O sea, yo creo que ya él no es rehabitable para las elecciones del 2024. Ahora, lo que yo estoy planteando es que mientras sigamos en esta situación colonial, mientras sigamos apoyando, o quienes lo hagan, porque yo no lo hago, a esos partidos políticos, no importa cómo se llamen, esos partidos son en gran medida los que siguen sosteniendo la colonia. Porque una vez tú votas en las elecciones coloniales, tú legitimas la situación colonial. El régimen colonial tú lo legitimas. Y entonces el pueblo sigue deteriorándose, el pueblo sigue sufriendo. La delincuencia es cada vez más grave. Aquí matan 4, 5, 8, 10, 12 personas todas las semanas. Esto es un campo de batalla tan grave como el de Ucrania, como el de la región de Donbass. Claro, guardando las distancias. Pero aquí esto es una violencia terrible. El gobierno no puede hacer nada porque no tiene los recursos, porque no tiene ni siquiera la metodología, porque no puede cumplir con las necesidades de la población. Vemos, la educación está en una crisis grave. La deserción escolar en las escuelas es terrible. Y esos muchachos que no siguen en la escuela tienen que buscar formas de mantenerse. Bueno, pues lo más accesible es el mundo del trasiego de drogas. Y ahí, pues, bueno, escogen, ¿verdad? Una vida corta.
Y esa es parte de nuestra realidad. Pero el problema con eso es que eso se ha normalizado en este país, que el pueblo ya lo acepta, o grandes sectores del pueblo lo aceptan, que aceptan que maten 8, 10, 12 personas todos los fines de semana o toda la semana. Sin embargo, ¿qué hizo Nayib Bukele en El Salvador? Nayib Bukele, en cuestión de 2 años, redujo la delincuencia, la criminalidad, la violencia en las calles, la redujo. ¿Por qué? Porque metió preso a todos los pandilleros de las llamadas maras. ¿Ok? Más de 5,000 arrestó, los juzgó y los metió presos. Y hoy día en El Salvador se puede caminar con seguridad, la gente puede ir al trabajo, pueden montarse en las guaguas públicas, pueden pasear por las noches, pueden ir a la escuela los niños y las niñas sin temor a ser secuestrados o de alguna manera ser violentados por esos pandilleros. Pero aquí eso sigue rampante. Y lo que yo estoy planteando es que eso no lo arreglan los partidos electorales. Eso necesita, como decía una persona que yo conocí hace tiempo, cirugía profunda. Eso necesita un proyecto de renovación del país, de restauración de nuestro pueblo, de nuestro país. Y eso solamente lo vamos a lograr bajo una situación de soberanía nacional separada de los Estados Unidos y donde los Estados Unidos no tengan que ver nada con nosotros, excepto un tratado de paz, amistad y cooperación y nada más. Ese es mi planteamiento. Así es que lo dejamos por aquí. Francisco, si tú quieres hacer un señalamiento final, adelante. Amén. Amén. Es lo único que debo decir. Que así sea. Adelante. Ok, Fran. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este programa hoy, ¿verdad? De La Voz Boricua. Muchas gracias a las personas que nos han sintonizado y nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Unido, jamás será vencido,